¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás Tomasino, soy médico intensivista, neumólogo y docente de la Cátedra de Neumología. En el día de hoy les voy a hablar de insuficiencia respiratoria. Los objetivos de la presente charla van a ser que ustedes logren entender la insuficiencia respiratoria y sus mecanismos y tratamiento desde el punto de vista fisiopatológico. Este es un poco el mapa de trabajo de hoy. Vamos a destacar inicialmente la importancia del tema, vamos a ver algunos aspectos técnicos de la gasometría, veremos de ponerle nombre y apellido a la insuficiencia respiratoria, todos los nombres y apellidos que debe tener una insuficiencia respiratoria correctamente analizada, y finalmente vamos a hablar algo de hipercapnia y acidosis respiratoria. La idea es que cuando esta charla termine, ustedes sean capaces de transformar todo el matete de gases que hay en el alvéolo en esa fotografía, entender cómo se transforma ese matete de gases en esa fotografía que es la gasometría arterial. Respecto a la importancia del tema, no me extenderé demasiado. La insuficiencia respiratoria y la gasometría arterial es la comida de todos los días de la medicina de puerta, de los neumólogos, de los intensivistas, de los anestesistas. Aportarle un pienso diferente a la gasometría nos va a distinguir como profesionales, y yo siempre insisto en que la gasometría es el electrocardiograma de los neumólogos y los emergentólogos. Está lleno de información, los médicos no siempre extraen toda la información que tenemos en la gasometría y creo que hay que aprovecharla al máximo. La insuficiencia respiratoria y la gasometría tienen valor en el tratamiento, como más adelante hablaremos, y tienen valor en el pronóstico. Sabemos que la mortalidad para PAFI, más adelante les explicaré exactamente qué es el PAFI, pero es la relación entre la PaO2 y la FiO2. La mortalidad para el PAFI menor a 100 es mayor al 50%, está entre el 50 y el 80%, y además sabemos desde hace escaso tiempo que la hiperoxia es deleteria para los pacientes, agrega morbimortalidad a los pacientes. La sobrevida es improbable con pH menores a 7 o mayores a 8. Bueno, y es importante que en la gasometría reconozcan que hay un polo respiratorio donde van a ir a valorar la oxemia y la capnia, la oxemia para hacer diagnóstico de insuficiencia respiratoria y la capnia para determinar la presencia de acidosis o alcalosis respiratoria. Y también hay un polo metabólico que hoy no abordaremos, en el cual ustedes van a tener que hacer diagnóstico de acidosis o alcalosis metabólica. Y entiendan que la gasometría es una fotografía, es decir, un documento estático de una situación dinámica donde hay fuerzas que pueden ser sinérgicas o contrapuestas, que además están revelando la presencia de trastornos ácido-base que pueden ser puros o mixtos. Y no es infrecuente que los pacientes tengan acidosis respiratoria asociada a acidosis metabólica, por ejemplo, o bueno, la combinación que se les ocurra. Es importante que sepan que cuando los trastornos van en el mismo sentido, le transfieren gravedad al paciente, es decir, la presencia de acidosis respiratoria y metabólica asociada lleva el pH a valores extremos y, como vimos en la diapositiva previa, los valores extremos de pH hacen improbable la sobrevida de esos pacientes. Bueno, y ahí a la izquierda les puse la fotografía de la portada del manual de gasometría arterial de CEPAR. Dentro de ese manual hay un decálogo del cual voy a destacar algunos puntos que creo que son los más importantes. El primero es que deben especificar necesariamente la FiO2 con la cual fue extraída esa gasometría. Si no, nos perdemos la mayor parte de la información clave de esa gasometría. Una gasometría que muestra una PaO2 de 90 puede ser la gasometría de un paciente que esté en una situación de prealta
o la gasometría de un paciente que está en situación premortem, dependiendo de si la FIO2 es 0,24 o si la FIO2 es 1. Deben necesariamente anestesiar la zona que van a puncionar, eso está recomendado desde el año 98. Una gasometría que es dolorosa es una gasometría que nos aporta resultados erróneos porque el paciente está hiperventilando por dolor. Deberán eliminar las burbujas de aire y tapar de inmediato la jeringa para evitar que el contacto con el aire o con las burbujas modifique los gases disueltos en esa gasometría. Y recuerden que la muestra, para ser válida, debe analizarse de inmediato. No puede quedar una gasometría en la mesada durante horas a temperatura ambiente esperando a ser procesada. De hecho, el manual CEPAR de procedimientos plantea que debe guardarse en hielo triturado si no se procesa de inmediato, algo que es, creo, impracticable en nuestro medio. Y este es otro punto esencial que deben tener en cuenta antes de realizar una gasometría. Previo a la punción de la arteria radial deben chequear la suficiencia de la arteria cubital y del arco palmar. La presencia de una maniobra de Allen positiva es una contraindicación absoluta para la realización de una gasometría arterial. Ahí a la izquierda tienen unas fotografías de cómo se realiza. Se deben ocluir manualmente ambas arterias, la arteria cubital y la arteria radial, pedirle al paciente que abra y cierre la mano repetidamente hasta que la palma quede pálida, y luego debe soltarse la arteria cubital y verificar la recoloración de la palma de la mano. Que la palma se recoloree implica dos cosas: que la arteria cubital está permeable y que además el arco palmar es suficiente. Aquí tienen una fotografía de una maniobra de Allen positiva, es decir, una arteria cubital que es, en este caso, permeable, pero un arco palmar que no es suficiente. Y si tengo la mala fortuna que cuando punciono la arteria radial de este paciente la diseco o se trombosa, ese paciente puede perder su mano y es una complicación gravísima de una maniobra relativamente sencilla. Así que previo a la realización de la gasometría arterial deben ejecutar la maniobra de Allen. Ahora bien, ¿qué es insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria es el fracaso del sistema respiratorio en su rol intercambiador de gases. Es una causa frecuente de muerte, tanto a nivel hospitalario como en unidades de emergencia y CTI. Y lo que es vital es que sepan que no es una enfermedad en sí misma, sino es la vía final común de muchas entidades. Y estos son un poco los nombres y apellidos que tiene que llevar el análisis de una insuficiencia respiratoria. Debe tener una definición que vamos a analizar, deben analizar la severidad de esa insuficiencia respiratoria, deben ver el tipo, si es tipo 1 o tipo 2, deben definir si es aguda o crónica, deben comprender los mecanismos de compensación y saber si son adecuados, suficientes o insuficientes, y deben además poder analizar el mecanismo de esa insuficiencia respiratoria. Abajo a la derecha les pongo cómo hago yo para acordarme de ponerle todos los títulos. No está en ningún lado, lo inventé yo y me sirve a mí, pero bueno, quizás a alguien más le sirva. Bueno, y como todos ustedes saben, la insuficiencia respiratoria es un diagnóstico clínico y gasométrico. Desde el punto de vista clínico se manifiesta por síntomas y signos de hipoxemia y sus compensaciones, los cuales no vamos a abordar en esta charla. Respecto a la hipercapnia, sí, en la parte final de la charla vamos a ver algunas cuestiones respecto a sus síntomas y signos. Y desde el punto de vista gasométrico es donde nos interesa detenernos. Y esto es un poco la Biblia de insuficiencia respiratoria. Decimos que hay insuficiencia respiratoria toda vez que la presión arterial de oxígeno sea menor a la esperada para una edad y una altura a nivel del mar. Esto en ausencia de shunt intracardíaco derecha-izquierda, que generaría PaO2 baja, pero no de causa respiratoria, y en ausencia de descenso marcado de la fracción inspirada de oxígeno de la presión venosa mixta de oxígeno. Otra cosa que refieren los libros y que es importante aclarar es que los libros
escritos a nivel del mar suelen decir que hay insuficiencia respiratoria toda vez que la PA2 sea menor a 60. Y eso es cierto, pero eso es cierto a la altura del nivel del mar. En el 91 Vera realizó un estudio con 89 pacientes adultos sanos en La Paz, a 3.600 metros, y encontró que la PA2 de adultos sanos asintomáticos era de 55. Es decir que acuérdense que ese 60 vale para Montevideo y las ciudades que están a nivel del mar, pero no para alturas superiores. Y suele decirse, y me parece que es correcto, que toda vez que un paciente que requiera oxígeno suplementario para obtener una PA2 mayor a 60 tiene insuficiencia. Y dijimos que insuficiencia respiratoria es PaO2 menor a la esperada. Y bueno, ¿cuánto es la PaO2 esperada? Y dependerá de si el paciente se encuentra ventilando espontáneamente al aire, eso es VEA, o de si el paciente tiene suplemento de oxígeno. Si el paciente se encuentra en VEA, puede estimarse la PaO2 esperada por fórmula de Marshall. Ahí la tienen. Si el paciente está acostado es 104 menos el 40% de la edad. Si el paciente está sentado es 104 menos el 27% de la edad. Los pacientes que tienen oxígeno, la PaO2 esperada puede estimarse a través de la multiplicación de la FiO2 por 5. Esto es, por ejemplo, si tiene 0,40 de FiO2, la PaO2 esperada es de 200. Si tiene 50 es de 250 y así. O a través del índice PAFI. El índice PAFI se obtiene dividiendo la PaO2 sobre la FiO2. Bueno, y lo primero que deben saber es que el PAFI se obtiene dividiendo la PaO2 que obtengo de la gasometría sobre la FiO2 que le estoy suministrando al paciente. Formalmente debe ser una FiO2 conocida. Cuando yo tengo una FiO2 que es variable, puedo tener una idea estimada de entre qué y qué estaría el PAFI y me sirve para comprender cuál es la situación del paciente, pero formalmente exige conocer la FiO2. Y nosotros decimos que si el PAFI es mayor a 500, el paciente está sano, ese es un PAFI óptimo. Si el PAFI es menor a 350, tiene insuficiencia respiratoria. Si es menor a 200, esa insuficiencia respiratoria clasifica como grave. Y como mencionamos al principio, si es menor a 100, es un PAFI de muerte. Deben saber que el comportamiento de esta relación es mucho mejor y más estable para FiO2 mayor a 40%. Bien, hemos definido la insuficiencia respiratoria entonces por una PaO2 menor a la esperada, bien sea con el paciente en VEA o con el paciente con oxígeno suplementario. Y nos toca ahora definir la severidad de esa insuficiencia respiratoria. Son criterios que no están estandarizados, que varían de un texto a otro mínimamente. Sepan que estos son algunos, que pueden encontrar otros en otros textos, en algunos textos. Una PaO2 menor a 60 a expensas de, o a pesar, mejor dicho, de oxígeno suplementario marca gravedad. Un PAFI menor a 200 marca una insuficiencia respiratoria grave, ni que hablar si el PAFI es menor a 100. Sepan que la polipnea con normo o hipercapnia es un elemento de gravedad, traduce un trastorno extenso y un paciente que se está adaptando mal a la situación, cuyos mecanismos de compensación están siendo inadecuados. Si el paciente presenta encefalopatía neumógena, también es un elemento de gravedad. Si tiene acidosis respiratoria con acidemia severa con pH menor a 730, también es un elemento de gravedad. Ahora bien, la definimos, vimos su severidad, ahora vamos a analizar el tipo, esto ya lo conocen desde fisiopatología. La tipo 1 es la normocápnica, la tipo 2 es la hipercápnica. Y esto tiene importancia porque nos habla del mecanismo de la insuficiencia respiratoria y nos habla del tratamiento, como más adelante analizaremos. Hemos definido entonces la insuficiencia respiratoria, hemos analizado su severidad y hemos diagnosticado el tipo. Nos resta comprender si esta insuficiencia respiratoria es aguda, crónica o crónica agudizada, porque ello va de la mano con los mecanismos de compensación
y de este modo podremos diagnosticar si esos mecanismos son adecuados o inadecuados. Y para ello resulta fundamental el contexto en el cual sucede. Si el paciente tiene estigmas de hipoxemia crónica, esa insuficiencia respiratoria es crónica o crónica agudizada. Si es una gran deportista, esa insuficiencia respiratoria será aguda. Si el paciente tiene oxigenoterapia en domicilio, esa insuficiencia respiratoria no es solamente aguda, hay un componente crónico, pero lamentablemente no siempre es tan obvio y algunas veces debemos recurrir a algunos artilugios para saber si esta insuficiencia respiratoria es aguda, crónica o crónica agudizada. Tenemos algunos elementos que nos pueden ayudar. Si el paciente viene con hipercapnia, pero pH normal, probablemente sea una acidosis respiratoria crónica compensada o puede ser una insuficiencia respiratoria con una alcalosis metabólica o trastornos que vayan en contrapuestos y que lleven el pH a la normalidad o cerca de la normalidad. Y si nosotros contamos con la gasometría basal, nos es de gran ayuda. Nosotros podemos, mediante la división entre el delta H, es decir, el grado de cambio de los hidrogeniones y el grado de cambio de la PCO2, estimar si esa insuficiencia respiratoria es aguda, crónica o crónica agudizada. El H se obtiene restando 80 menos las dos últimas cifras del pH, es decir, si el pH es 740, 80 menos 40, 40. Luego busco el otro H en la gasometría actual, si no puede obtenerse por esa cuenta, y el delta PCO2 simplemente restando las PCO2. Y ahí, ¿qué es lo que obtengo? Que si el delta H sobre delta PCO2 es menor a 0,3, esa insuficiencia respiratoria es crónica. Si está entre 0,3 y 0,8 es crónica agudizada, si es mayor a 0,8 es aguda. Ahora bien, hablamos de la definición, vimos la severidad, vimos el tipo, definimos si era aguda, crónica o crónica agudizada, lo que nos trae de la mano el planteo de cuál es la compensación de esa insuficiencia respiratoria. Y para la acidosis respiratoria aguda, un aumento de la PCO2 de 10 se debe acompañar de un aumento del bicarbonato de 1 miliequivalente por litro. Cada 10 aumenta 1 miliequivalente del bicarbonato, el tope está en 30. Para la crónica, el aumento de 10 de la PCO2, de cada 10 milímetros de mercurio que se incrementa la PCO2, hace que el bicarbonato se incremente 3.5 miliequivalentes por litro. ¿No? Esto es para que lo recuerden. En agudo, por cada 10 de PCO2 sube 1 el bicarbonato, y en crónico, por cada 10 que sube la PCO2, sube 3,5 el bicarbonato. Y esto, el conocimiento de las compensaciones esperadas a ustedes les permite sospechar si estamos frente a un trastorno mixto o no. Como les mencioné previamente, el pH puede estar normal o pseudo normalizado. El único trastorno ácido-base primario capaz de llevar el pH a la normalidad es la acidosis respiratoria crónica cuando se encuentra compensada. Un pH normal en el contexto de un trastorno mixto que va en direcciones opuestas es posible, aunque no siempre sucede. Si ven valores extremos de pH, piensen si no hay un trastorno mixto, sinérgico, y piensen en trastornos mixtos cada vez que las compensaciones estén excedidas. Y esto es importante. Estas son las causas que tienen que recordar de hipoxemia. ¿No? Hay 4 causas a recordar. La primera es el desequilibrio BQ, la segunda es el shunt, la tercera es la hipoventilación y la cuarta es la limitación de la difusión. La hipoxia inspiratoria, que está fuera de concurso y no es un mecanismo para nada frecuente, es una causa infrecuente, como les dije. Se suele producir en situaciones de altitud en la que existe una disminución de la presión barométrica o de la presión parcial de oxígeno y por lo tanto disminuye la presión arterial de oxígeno. El gradiente alveolar arterial está conservado en estas situaciones. También puede producirse cuando el oxígeno es desplazado por otro gas, en la intoxicación por monóxido o lo que sea, o en los pacientes que quedan confinados en un espacio cerrado con fuego. La oxigenación venosa mixta, olvídenla, reducida, olvídenla. Así que, en definitiva, las causas de insuficiencia respiratoria que ustedes deben
de hipoxemia, que ustedes deben recordar es el desequilibrio BQ, el shunt, la hipoventilación y la limitación de la difusión. Y esos son los mecanismos más frecuentes de insuficiencia respiratoria en el cual se logran englobar la inmensa mayoría de las insuficiencias. Ahora bien, en el análisis de cuál es la etiología de la insuficiencia respiratoria, el gran parteaguas en este asunto es la diferencia alvéolo arterial. ¿Por qué? Porque si la diferencia alvéolo arterial está aumentada, eso nos sella la insuficiencia respiratoria como de causa parenquimatosa y nos quedan tres posibilidades: desequilibrio BQ, shunt o alteración severa de la difusión. Y si la diferencia alvéolo arterial es normal, es decir, el parénquima pulmonar está sano, la causa es no parenquimatosa y es una hipoventilación alveolar. Ahora bien, ¿cómo calculo la diferencia alvéolo arterial de oxígeno? La diferencia alvéolo arterial de oxígeno es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno, que ahora les voy a enseñar cómo se calcula, y la presión arterial de oxígeno que obtienen de la gasometría. Lo normal en el paciente ventilando espontáneamente al aire es entre 10 y 12. En los pacientes ventilados con FiO2 no hay acuerdo entre todos los autores, pero se establece como entre 80 y 120 al límite de la normalidad. ¿Cómo calculo la presión alveolar de oxígeno? Bueno, tengo que conocer la presión inspirada de oxígeno y la PCO2. La presión inspirada de oxígeno se calcula a partir de la presión atmosférica y la presión de vapor de agua. 760 si están a nivel del mar, 47 es la presión de vapor de agua. Si siempre hacen las cuentas en el mismo lado y es a la altura del nivel del mar, acuérdense, 713 por la FiO2 menos la presión alveolar de CO2 sobre R, que es una constante que vale 0,8. Con eso obtienen la presión alveolar de oxígeno, a la cual le van a restar la presión arterial de oxígeno. ¿Sí? Así que se hacen esa cuenta y lo multiplican y asumen la FiO2 como 0,21, les da 150, menos 40 sobre 0,8, eso les da 100 y ahí le restan la presión arterial de oxígeno que obtienen. ¿Y por qué a mí me interesa conocer la diferencia alveolar arterial? Porque yo puedo determinar por este mecanismo si está aumentada o no, como mencionamos previamente, y en los pacientes en los cuales la diferencia alveolar arterial está aumentada, yo mediante un sencillo test que implica someter al paciente a una FiO2 elevada, puedo ver si mejora la presión arterial de oxígeno o no. ¿Por qué me interesa esto? Porque si mejora, es decir, si el test de hiperoxia es positivo, el principal trastorno de ese paciente es el desequilibrio BQ, y si no mejora, el principal trastorno es el shunt. Y esto es clave porque los pacientes cuyo principal mecanismo de insuficiencia respiratoria es la alteración BQ, puedo tratarlos con oxígeno a altas dosis, pero si el mecanismo principal de insuficiencia respiratoria es el shunt, yo debo tratarlos con PIP. Ahí debajo tienen un estimativo del grado de shunt para que sepan calcularlo. Esto solamente para que lo recuerden. A la izquierda tienen diferentes grados de desequilibrio BQ en las dos gráficas y a la derecha diferentes grados de shunt. Fíjense cómo para diferentes grados de desequilibrio BQ, ¿no?, a medida que yo voy subiendo la FiO2, la PaO2 va aumentando hasta hacerse prácticamente normal. Fíjense cómo también para diferentes grados de shunt en la gráfica de abajo, a medida que voy aumentando la FiO2, el índice PAFI va acercándose a la normalidad. Ahora bien, fíjense en la gráfica de los triángulos oscuros, de las marcas oscuras, cómo a pesar de que yo aumento la FiO2, el PAFI y la PaO2 nunca alcanzan valores normales. Esto es para que recuerden que el desequilibrio BQ mejora con oxígeno, pero el shunt debe tratarse con otra estrategia que, además del oxígeno, agregue presión positiva. Bien, y este es el primer resumen que vamos a hacer de este tema. Decimos que el paciente tiene insuficiencia respiratoria por cursar con una PaO2 menor a la esperada, y ahí la definimos. Decimos que es severa por cursar con índice PAFI de tanto, con hipercapnia, bueno, esas cosas que conversamos. Decimos o debemos decir si es de tipo 1 o tipo 2, hecho que tiene implicancias tanto en el mecanismo como en el tratamiento.
Debemos decir si es aguda, crónica o crónica agudizada, hecho que tiene implicancia también en el mecanismo. Tenemos que saber si está compensada o no, para saber si es un trastorno primario o hay algún trastorno mixto que también deberemos abordar en nuestro tratamiento. Y tenemos que decir cuyo mecanismo principal, que el mecanismo principal de insuficiencia respiratoria es parenquimatosa o no parenquimatosa, según curse con diferencia alveolar arterial aumentada o normal, y en el caso de que la diferencia alveolar arterial esté aumentada, debemos saber si responde o no a la hiperoxia para plantear nuestro tratamiento final. Bueno, me imagino que estarán sumamente cansados y quizás un poco aburridos. Vamos que queda bien poco. Bueno, y respecto a acidosis respiratoria, solamente algunos conceptos respecto a su diagnóstico y sus manifestaciones clínicas. Deben saber que el paciente que se presenta con acidosis respiratoria tiene roto el ventilador, es decir, es incapaz de aumentar el volumen minuto lo necesario para lavar la CO2. Y aquí tienen cómo se hace el diagnóstico con una PCO2 por encima del límite superior de la normalidad, es decir, una PCO2 mayor a 45, eso define la presencia de acidosis. Recuerden que la compensación es el aumento de bicarbonato y definimos la presencia de acidemia por un pH menor a 7.35. Y esta es una ecuación importante para retener. Deben saber que la presión arterial de CO2 depende de la producción de CO2, que es prácticamente constante en casi todas las situaciones, y la ventilación alveolar. Es decir, que si la producción de CO2 es constante, que les he dicho que es constante en casi todas las situaciones, la PCO2 depende de la ventilación alveolar. Es decir, son inversamente proporcionales. Si la PCO2 aumenta es porque disminuyó la ventilación alveolar, si la PCO2 disminuye es porque aumentó la ventilación alveolar. Otro concepto clave es que los pacientes que tienen hipercapnia en general asocian hipoxemia porque la suma de todos los gases en el alvéolo debe ser constante. Entonces, si aumenta la CO2, debe disminuir el oxígeno. ¿Sí? Y como les dije, el aumento primario de PCO2 por aumento de su producción es una causa extremadamente. Y los pacientes presentarán hipercapnia siempre que el volumen minuto, por la ecuación que mencionamos, sea insuficiente para eliminar la PCO2. Es decir, la hipoventilación que provoca el incremento de la PCO2 puede ser una hipoventilación real, es decir, el volumen minuto está bajo o hay un aumento excesivo del espacio muerto, o una hipoventilación relativa. Hay tal alteración del desequilibrio BQ o hay tal nivel de shunt que el paciente es incapaz de incrementar lo suficiente el volumen minuto. Bien, y como mencionamos dentro de las causas de hipercapnia, la principal es la hipoventilación. La hipoventilación puede ser secundaria a alteraciones respiratorias, alteraciones de la pared torácica o el diafragma, o a depresión del sistema nervioso central y alteraciones neuromusculares. Dentro de las alteraciones respiratorias, el desequilibrio BQ extremo y el shunt extremo pueden determinar que el volumen minuto no sea lo suficientemente elevado para elevar la CO2, también la obstrucción de la vía aérea o las crisis broncoobstructivas son causas de hipercapnia. Las alteraciones de la pared o el diafragma, bueno, la parálisis diafragmática, la presencia de una toracopatía o una enfermedad restrictiva puede generar hipoventilación que finalice en hipercapnia. Y claramente la depresión del sistema nervioso central y las alteraciones neuromusculares son una causa de hipoventilación y de hipercapnia consecuentemente. La sobreproducción de CO2 es una causa sumamente poco frecuente. La única que se me ocurre es la hipertermia maligna y no la vemos nunca. ¿Tá? Y la otra causa es, que esta sí quiero que la recuerden, el incremento en la fracción inspirada de CO2. Por ejemplo, la reinhalación del CO2 expirado.
Tiene efectos también a nivel del metabolismo intracelular, provoca hiperpotasemia, estimula la ventilación y aumenta el drive ventilatorio por incremento de los quimiorreceptores tanto centrales como periféricos, aumenta las suferencias simpáticas, genera vasoconstricción pulmonar y ello incrementa la poscarga del ventrículo derecho, tiene efectos cerebrales, puede dar edema cerebral, aumento de la presión intracraneana, cefalea, confusión, síndrome focal, encefalopatía neumógena también, efectos cardiovasculares, recuerden que incrementa el potencial arrítmico y además a esto se suma que tiene la hiperpotasemia, tiene la hipoxemia, tiene aumento de referencia del sistema nervioso simpático y por eso se incrementan mucho las arritmias que pueden poner en peligro. Y respecto al tratamiento, bueno, ojalá tuviéramos pastillitas para mejorar la hipoventilación, pero el tratamiento generalmente requiere asistencia respiratoria mecánica y mediante la corrección, por lo que vimos de la suma de gases, mediante la corrección de la hipercapnia se corrige la hipoxemia asociada. Existen otros tratamientos dependiendo del contexto clínico, si el paciente tuviera una intoxicación por organofosforados o una intoxicación por narcóticos o por benzodiazepinas, pueden aplicarse los antídotos de estas drogas, pero como les mencioné, generalmente requiere asistencia respiratoria mecánica para corregir la hipoventilación. Una cosa importante es que nunca debe corregirse una acidemia por acidosis respiratoria con suero bicarbonatado, ya que puede desdoblarse en CO2 y empeorar la situación. Así que, en suma, en esta presentación hemos visto la gasometría arterial y su importancia, le pusimos nombre y apellido a la insuficiencia respiratoria, vimos las 4 causas más frecuentes de insuficiencia respiratoria y su tratamiento, evaluamos la hipercapnia, sus causas y tratamiento. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Bueno, obviamente estamos en una situación atípica, pero bueno, si tienen preguntas, les dejo mi correo electrónico, me pueden escribir, a la brevedad les contestaré. Les agradezco su tiempo.